Mi nombre es Lee García o Leandro. Leandro es el nombre original y Lee es como normalmente me han conocido y me llaman. Entonces, como se les haga más fácil, Lee o Leandro García. Entonces, porque yo sé que hay algunos hermanos que quizás no me reconocen, o a lo mejor todos me han visto, pero igual a veces se nos olvidan los nombres, ¿verdad? Entonces, pues les doy la bienvenida, pues me da gusto que hace mucho tiempo que no venía, pero pues veo bastante gente todavía, todo para la gloria de Dios, y pues ánimo, porque sabemos que estas enseñanzas que Apóstoles de la Palabra comparte, ¿verdad? Cada semana o en otras ocasiones, como se nos va presentando las ocasiones, muy importantes, sobre todo en la apologética, ¿verdad? Mucha gente dice, pero ya la apologética ya aburre. ¿A ustedes les aburre la apologética? No. ¿Por qué no? Y si se dan cuenta que la apologética es importante en toda la iglesia, no solamente para apóstoles o a una minoría, en toda la iglesia. Si hubiera cursos de apologética dados por nuestras parroquias, nuestros párrocos, yo les aseguro que menos gente se iría con los protestantes, mucho menos, porque la apologética es la parte fundamental para fortalecer nuestra fe. De otra manera podemos leer Biblia, podemos conocer otras cosas, incluso como los que estudian teología, si no estudian apologética, quedan cortos como quiera. Entonces, la apologética sería como el corazón de lo que es la palabra de Dios, lo que nos ayuda a entender, a comprender y a fortalecer nuestra fe. Entonces, mucha gente dice, porque a veces nosotros, ¿verdad?, mencionamos en las enseñanzas, mencionamos a los protestantes, mencionamos otras iglesias, y hay gente católica y a veces hasta apóstoles que dicen, pero ya dejen de criticar a los protestantes. ¿Han oído eso? Sí. De nuestra misma gente. Sí. Y no es crítica. Nosotros exponemos la verdad. Entonces, cuando se expone la verdad, ¿qué pasa? La palabra de Dios, pues hay mucha gente que la rechaza, detesta la palabra de Dios, detesta la verdad. ¿Por qué? Porque no se quiere formar, no le interesa, ¿verdad? Pero me da gusto que ustedes están acá. Bueno, hoy, como ya decían, vamos a mirar un tema importantísimo que se llama, ustedes ya lo dijeron hace rato, los hermanos de Jesús. ¿Cuántos de aquí, sean sinceros, cuántos de aquí todavía tienen alguna duda? Porque a veces hay católicos, yo no digo que ustedes, pero hay muchos católicos que dicen que sí, que María tuvo más hijos. ¿Todavía hay alguna duda aquí? Levante la mano sin vergüenza. Ahorita le aclaramos. Sí, hay pequeñas de repente dudas, por eso me encanta venir, porque es algo de esas dudas. Sí, qué bueno, qué bueno. Solo que cuando escuchemos nosotros esos malos comentarios de los protestantes, porque normalmente de allá es donde vienen, ¿verdad? María tuvo más hijos, así dicen, ¿no? Entonces ahí nosotros, principalmente hoy apóstoles, ya debe de estar convencido el 100% seguro que eso es mentira. Aunque no sepa responder, aunque no sepa dónde lo dice la Biblia, pero usted como apóstol de la palabra debe de estar seguro que María no tuvo más hijos, que solamente tuvo a Jesús. Entonces vamos a ir
vamos a ir mirando algunas citas bíblicas de lo que, de cómo ir armando este tema. Este tema y muchos o algunos otros, a veces son un poco complicados para explicarse. Así que si no lo entienden, no entienden cómo les voy explicando, pues échenme la culpa a mí, acepto que me culpen a mí, porque no entendieron. Pero, pues a la vez, como dijo la hermana, podemos preguntar, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a iniciar con la primera cita bíblica. Como ya dije, nosotros no juzgamos ni criticamos a los protestantes, solo les exponemos, les presentamos, les hablamos con la verdad, con la palabra de Dios. Es todo. Que se molesten porque choca la palabra de Dios, la verdad de la iglesia, de la doctrina de la iglesia católica con lo que ellos creen, porque ellos creen cosas que no son, ¿verdad? Entonces, ellos no creen en la doctrina. Entonces, ¿cómo van a quedar cuando suceda esto? Pues se van a molestar, se van a decir, ¿cómo? Y hay unos que se enojan feo, ¿eh? Pero bueno, allí están los libros que como normalmente los ponemos para que en sus casas lean estos libros que son los que nos enseñan estos temas. Ahora, yo sé que a veces no tenemos tiempo de leer porque estamos ocupados, trabajo, lo que sea, pero lo que yo hago y que creo me ha resultado, yo abro el libro en tal tema y leo una cita bíblica con su contenido. Trato de leerla 2, 3 veces, tratar de seguir memorizando esa para que no se olvide. Porque una vez que yo dejo de practicarla, se me va a olvidar. Si la dejo por un tiempo y no leo la Biblia, no leo ningún libro, entonces se me va a olvidar. Y pues de eso no se trata, ¿verdad? Se trata de ir avanzando, de ir aprendiendo, no de ir disminuyendo, no de ir para atrás. Entonces, vamos a comenzar por aquí un poco distinto a como normalmente se ha dado este tema. ¿Por qué quiero comenzar por aquí? Porque los protestantes dicen, voy a mencionar allí como está el texto, y no la conoció hasta que, voy a leer la de abajo porque la de arriba es la Biblia protestante y la de abajo es la de nosotros. Y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Bueno, ahí no tiene el hasta, pero arriba sí lo tiene el hasta. Por eso puse ese texto. Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito. Según aquí, la postura del protestante, lo que ellos piensan es que antes de que naciera Jesús, no había tenido relaciones con José, pero después, sí. Esa es la postura protestante. Y fíjese cómo acá está claro. Y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Pero aquí voy con la de arriba. A lo mejor ahí está un poquito confuso, pero ahorita explico. Ahí está el primer error de los protestantes. ¿Por qué razón? Porque ellos utilizan el primogénito para decir que fue el primero entre varios, que después hay más. Entonces, el primogénito Jesús. Y según ellos, en la cita bíblica, hasta quiere decir que después, sí, según ellos. Pero según la Iglesia Católica, no. Según la Iglesia Católica,
es que Dios prometió que iba a nacer un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y allí no quiere decir que después sí, sino que esa promesa se cumplió. Entonces ahí miramos, ellos, si miramos, a mí me interesa esa palabra, o no me interesa, pero quiero recalcarla, porque de esa manera engañan al católico. Ahora, la manera escrita, a ver, alguien que me lea esta, sí, si está bien escrita esta cita bíblica aquí en sus Biblias, ¿pueden chequearla? Es que sí creo que faltó algo ahí. ¿Sí la puede leer alguien a ver dónde estuvo algo que le falta ahí? En esta que es, esta es esta es la Biblia católica y esa es la Biblia protestante. Pero aquí me suena que falta algo, ¿no? Dice, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Nada más. Sí. En el 25. ¿Sí? Entonces está bien. Pero mire, esto es la manera correcta o la interpretación correcta. Porque en la Biblia Jerusalén también está igual. ¿Y por qué ellos igual en el sentido de acá del primogénito? ¿Y por qué ellos le ponen primogénito? Para engañar. O sea, no es que esté mal, que no está mal ahí, sino que deberían de cambiar ese primogénito. Entonces, ahí está el primer error de ellos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia de ellos no se remonta a los escritos originales, que fue del hebreo al griego, sino que ellos toman, y por eso la Biblia protestante está bien manipulada. No se diga la de los testigos de Jehová, eso está peor, muchísimo peor. Entonces, ellos solamente agarran sus escritos o la Biblia cuando San Jerónimo traduce la Biblia del griego a latín, y ellos toman del latín a su Biblia, no se remontan hasta allá. Por eso es que ellos tienen muchos errores o no hacen esos cambios que deberían de hacer, como por ejemplo está aquí, de una manera que podemos entender y que no está este primogénito como controversial, ¿verdad? Entonces la iglesia en ese sentido tiene cuidado de ayudarnos a que las Biblias, por ejemplo la latinoamericana, por eso decimos, ¿no?, que se vaya traduciendo según la lengua de la época, ¿no? O sea, de una manera entendible nosotros más, porque la Biblia protestante está bien confusa en muchas partes, bien confusa porque en muchas partes está manipulada, en muchas partes solamente está cambiado el significado, pero se queda de una manera que la dejan así, no sé por qué razón, con alguna intención mala o no, pero muchas palabras no están claras para que el que la lee entienda lo que está leyendo. Y por eso es que si por sí que no tienen quien les explique a ellos y luego con ese lenguaje un poco más más distinto, más difícil de entender, entonces por eso es que se confunden más fácil. Pero bueno, vamos aquí lo que más quiero es, de hecho, no sé por qué no marqué ahí, de hecho, he marcado ahí donde el hasta. Entonces vamos a buscar otra cita bíblica donde diga hasta, y vamos a comprobar, vamos a aclarar qué quiere decir hasta según la Iglesia Católica, no según los protestantes, según la Iglesia Católica.
Y ahí dice, si alguien, búsquenlo para que lo vayan leyendo, y si algo está mal por ahí, pues me pueden ir diciendo, no, de repente falta una letra, de repente algo, ¿verdad? Porque a veces se va, por ahí se le pasa a uno de cuando lo está formando, pero voy a leer de acá, porque así es como se llevó a un acuerdo que íbamos a leer para que el tiempo avance un poco más. De repente se nos va el tiempo y ya no alcanzamos a dar el tema. Si tienen alguna pregunta, entonces es la razón, ¿verdad? Entonces ahí, vamos a leer, allá atrás no marqué el texto, pero aquí los marqué. Por ejemplo, vamos a buscar o vamos a mirar qué quiere decir el hasta. Y dice en el 20, ¿verdad? Mateo 28, 20, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta. Según los protestantes, ¿qué es ahí? Según como lo expliqué atrás, ¿qué es ahí para ellos? Hasta. Después ya es otra cosa. Según los protestantes aquí, hasta que Jesús va a estar con su iglesia después, y ahorita no. O sea, ¿se fijan cómo está equivocado? O sea, según ellos, el hasta es que después, sí. Entonces, si Jesús les dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, entonces quiere decir, según su postura de ellos, quiere decir que ahora no está Jesús con su iglesia, con nosotros, hasta después del fin del mundo sí va a estar. Entonces, por eso miramos el gran valor que tiene esa palabra hasta. Según los protestantes, quiere decir que después, sí, como María, ¿verdad? No la conoció hasta que dio a luz. O sea, después sí. Antes, según ellos, no. Para ellos ese hasta tiene un gran peso, pero de una mala interpretación. Ahora, vamos a mirar otro texto bíblico, y aquí también está clarísimo. Si se fijan, arriba es la Biblia protestante, porque si se fijan que es el mismo versículo 23 y 23. Y Micol, hija de Saúl, nunca, ellos ahí cambian la palabra, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí díganme, porque esta es bien importante. ¿Están entendiendo hasta ahorita o no? Porque sí. Entonces, hasta, ¿qué quiere decir entonces allí? Aquí en este texto, no en los que hemos leído aquí. Alguien que responda. Según ellos. Que llegó el día de su muerte y que no tuvo hijos. ¿No? ¿Sí? Exacto, como dice la hermana Consuelo. Ellos entienden que después sí. Ahora, está bien fácil. ¿Ustedes creen que una persona después de muerta pueda tener hijos? Entonces, ¿ven cómo es mentira? Tanto la que leímos de Mateo 28, 20, y yo estaré con ustedes hasta. Entonces, según ellos, sí va a estar, pero hasta después del fin del mundo. Aquí, y Micol, voy a leer ahora la de abajo, voy a ver la de abajo, Biblia católica. Y Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, ahí está claro, o si no se entiende, digan y volvemos a explicar otra vez, otro poquito. Porque, entonces, miren, según el pensar del protestante, ese hasta quiere decir que después sí.
pero no les funciona. Pero eso lo dicen, ¿por qué? Porque ustedes saben que los hermanos protestantes atacan feo, a lo mejor no les ha tocado, a mí me ha tocado, a la Virgen María. Entonces, conscientes o inconscientes o en su mala interpretación o como sea, pero ahí están llamándole a María prostituta. Porque si ya Dios había mandado al ángel a que le anunciara a María que el hijo que iba a concebir era por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces ya María, ustedes han oído que la iglesia dice que el Espíritu Santo es el esposo de María, o al revés. ¿Por qué? Porque es por obra y gracia del Espíritu Santo fue engendrado Jesucristo. Entonces, si ellos dicen que María tuvo relaciones con José después de que nace Jesús, le están llamando prostituta. Y aún no solo eso, le están llamando porque dicen que tuvo hijos de Alfeo, de José, ¿y de quién más? De Zebedeo y del soldado romano, me parece. Entonces, ¿qué le están diciendo ahí? Que es una prostituta. Así era en aquel tiempo. Entonces ahí es una falta de respeto primero para la Virgen María y es una mala interpretación de los protestantes que no se dejan enseñar o no estudian o hablan por hablar. Se fijan que en la Iglesia Católica a veces dicen que nosotros somos bien ignorantes o que no sabemos o eso. ¿Sí han escuchado, no? O sea, que no leemos la Biblia, pero no ellos, a veces nosotros mismos decimos eso, pero ellos también. Pero ¿por qué ustedes creen que el católico sea así? Sí es una parte de pereza, pero hay otra parte bien importante por la cual no leemos la Biblia así nomás por así. ¿Por qué? Porque viene de familia, a veces pienso que No, porque nosotros respetamos la palabra de Dios y no queremos decir lo que nosotros queremos, sino que nosotros mejor no leemos y eso en cierta manera está bien, porque bueno, como apóstoles pueden leerla, no digo que no, pero gente que a veces no viene a la iglesia y que quiere leer la Biblia, muchos pues se van con los protestantes porque quieren leer la Biblia y no hay quien les enseñe, pero se fijan, andan buscando un bien, está bien que tenga uno el deseo y las ganas de leer, pero se fijan el error que cometen. Tienen muchas ganas de leer la Biblia. Los católicos no me enseñan a leerla. En la iglesia católica no se enseña, no se lee. ¿Qué hacen? Se van con el protestante porque allá sí la lee. ¿Qué hacen? Cometen errores. Cometen un montón de pecados por la mala interpretación que le dan a la palabra de Dios. Entonces, ¿quién está más mal? ¿El que malinterpreta la palabra de Dios y dice tonterías o el católico que sea ignorante para mí, yo no sé ustedes, para mí sería mejor estar ignorante que calumniar, juzgar, criticar, insultar y agredir a la iglesia católica o a las cosas religiosas de la iglesia por la mala interpretación. Porque fuera de la iglesia no interpretan la Biblia correctamente, ninguna secta, y menos en la doctrina. En la doctrina, cero. Entonces, si nosotros, por ahí a veces dicen, no, pero que ustedes mismos, escucho muchos, no, pero es que yo no sé nada de Biblia, a mí no se me queda nada, yo no he aprendido. Sí se le queda, sí sabe, pero tenemos que creérnosla. Si se fijan, ahorita no tengo tiempo, pero si ustedes se fijan, en la misa hay varios pasos
que nosotros participamos en la celebración y es bíblico, solo que ustedes no se han dado cuenta. Pero varias partes de la misa donde nosotros contestamos es bíblico. Ustedes lo saben de memoria. No saben, a lo mejor, no sé, que está en la Biblia y a lo mejor no saben dónde está en la Biblia, eso, pero sí lo saben de memoria. A lo mejor otro día analizamos esas citas bíblicas de la misa que nosotros respondemos y de memoria, ¿eh? Entonces nadie diga que no se le queda nada o que no sabe nada o lo que sea. Bueno, entonces aquí voy a mencionar otro texto bíblico, ese no lo puse allí. Primera de Corintios, capítulo 15, ese no está ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25. También dice algo similar aquí. Dice, y Él reinará, está hablando de Jesús, y Él reinará hasta, escuchen la palabra, hasta. Perdón, ¿qué está puesto? Primera de Corintios 15, 25. Allí también está el hasta, lo que quiero hacer hincapié en el hasta. Y Él está hablando de Jesucristo, y Él reinará. Él reinará hasta, aquí está el otro hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Aquí mira, para que se entienda, Él reinará hasta, según la postura protestante, hasta quiere decir que después sí. Ahora no está reinando. ¿Ven cómo el error? O sea, según ellos, Jesucristo no está reinando en este momento, pero según la palabra hasta, después de que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, entonces sí reinará. Entonces es solamente para una cita bíblica más de la importancia que es el hasta. Pero sabemos que en la Iglesia Católica el hasta quiere decir también que se cumplió la promesa de Dios, lo que Dios había prometido. Por ejemplo, ahí en Mical, ahí Dios la castiga, es una imagen, la castiga, porque si se recuerdan que ahí podemos leer desde el 23, del 6, capítulo 6, versículo del 1 hasta el 23, va hablando de cuando David danzaba delante del arca de la alianza, en la presencia de Dios, así dice, en la presencia de Dios. Entonces Mical, cuando lo mira, se burla de él. Y como se burló de él por lo que estaba haciendo David, y David lo que hacía era danzaba al Señor, entonces la castiga. Y por eso le dice que no va a tener hijos, pero no quiere decir que después sí, hasta que muera, o sea, durante su vida no. Y pues muerta, que lógico que tampoco, ¿verdad? Entonces ahí es lo que quiere decir que la promesa que Dios hace se cumple. Hasta que se muere no va a tener hijos por haber burladose de David. Pueden leer ese capítulo, el 6, para que vayan entendiendo, está bien bonito. Pero bueno, vamos a mirar, ya miramos el hasta, porque ellos, los protestantes, como les digo, ellos leen rápidamente ese texto y dicen, y no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Entonces ven cómo sí tiene María más hijos, según ellos, ¿no? Y vamos a mirar una cita bíblica más, espero que no me vaya con el tiempo. Bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento se llamaban hermanos? Y allí voy a ir, como quien dice, armando el rompecabezas. Ya miramos que el hasta está mal de parte del protestante. La palabra hermanos en el Antiguo Testamento no existía. No existían los otros, por ejemplo, primo, sobrino y eso. Por eso se llamaban
hermanos, porque no existían las otras palabras. Entonces, miren, para ir avanzando un poquito más, porque a lo mejor me quedo corto, voy a leer así más rapidito, pero pueden ir buscando la cita bíblica para que vayan acompañando y a la misma vez para ir practicando. Es una manera también nosotros, apóstoles de la palabra, que cuando estamos sentados, apuntar y buscar, no tanto porque van a leer, sino para ustedes también le echan un ojo, una mirada y dicen, oh sí es así, ¿verdad? O van descubriendo algo que quizás no hemos descubierto acá, porque la palabra de Dios es extensa, que nos puede hablar a todos de diferente manera. Le podemos sacar pues esa teología que es tomada de la Biblia, pero que hay personas que le entienden de diferentes maneras, pero con el mismo significado. No es que acerque el protestante. Pero mira aquí, así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos, ¿qué somos? Hermanos. Ahorita vamos a descubrir que la palabra en el Antiguo Testamento, hermanos, se decían, ¿por qué? Porque no existían los otros nombres, ¿verdad? Allá buscamos atrás, buscamos el hasta, aquí vamos a buscar el hermano. Vamos a mirar. Aquí está Génesis 11, 27 y 28 y sí, el 28. Porque voy a leer ahí. Pueden ir anotando y buscando, pero también pueden ir poniendo atención. Espero no ir recio porque de repente empezamos un poquito tarde, luego estoy tratando de que se explique bien, pero igual, ustedes me dicen. Esta es la descendencia de Terá. Terá, un nombre, nombres raros, ¿no? En el Antiguo Testamento, nombres raros que a veces son bien difíciles. Ese no está tan difícil, pero hay unos bien difíciles de pronunciar. La descendencia de Terá, aquí viene. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Lot. ¿Y por qué Lot y Abraham se nombraron hermanos allá? ¿Por qué? ¿Qué vendrían siendo? Familiares. No, pero ¿qué vendría siendo? Tío y sobrino. Tío y sobrino. ¿Por qué? Porque Terá es el padre de estos tres. Son hermanos. Y Harán, último, Harán, fue padre de Lot. Entonces, son sobrinos. Son tío y sobrino. Tío y sobrino. Y entonces, ¿por qué se dijeron hermanos? Era normal. Dice, el padre Amatuli también decía mucho, entre el mismo pueblo se llamaban hermanos, entre la misma comunidad, entre parientes, y decía hasta entre cuates, también cuates, la palabra del padre, entre los cuates se llamaban hermanos. Entonces, cuates, ¿sí entiende la palabra cuate? Yo creo que todos, como amigos, sí. Entonces, ahí está la razón por qué se llamaban hermanos. No porque eran de la misma mamá, que es lo que vamos a mirar ahorita más adelante. Según el protestante, como dice que estaban sus hermanos de Jesús, está hablando de Jesús, estaban sus hermanos, son los hermanos de Jesús. Entonces María sí tuvo hijos, según ellos. Pero ya miremos aquí, si entendemos esto ya estuvo. Si ya entendemos esto ya estuvo. ¿Por qué se decían hermanos? Entonces, ya miramos que, ¿por qué se decían acá? Está esta otra parte, bien importante. Si la buscan, la apuntan, y ahorita doy unos segundos y la leo.
y vamos a mirar si lo que está ahí, lo que vamos viendo es pues los hermanos, ¿verdad? Buscando la palabra hermanos, pero hay algo más que necesitamos distinguir, a ver si eso puede ser posible o no. Bueno, voy a leer para avanzar. Dice que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Entonces, según el protestante, según la interpretación de ellos, hermanos quiere decir que son hijos de la misma mamá, ¿verdad? Según ellos. ¿Y ustedes creen que una mujer, una madre pueda tener 500 hijos? No. Entonces ahí miramos una mala interpretación, que según ellos donde diga hermanos, y si dicen hermanos de Jesús, son hijos de María. Pero ¿por qué? Porque ya dijimos que se decían hermanos porque no existían las otras palabras que nos llamamos aquí, pues sobrino, tío, primo, lo que sea, ¿no? Entonces ahí miramos cómo la palabra hermano no quiere decir que sean hermanos carnales, no. Bueno, entonces, y no quería mostrar tanto lo que se refiere a hermanos, con 2 citas basta, una Antiguo Testamento y una Nuevo Testamento, con eso basta para entender, por lo extenso que está este tema, se trae como unas 30 citas bíblicas, pero tratamos de minimizar todo lo que se pueda por el tiempo también. Y a veces si damos muchas, a veces nos enredamos. Y más si no preguntamos. Pero por eso, si tienen alguna duda, pueden preguntar. Pero esa palabra sí está muy clara para todos nosotros, creo. Porque cuando yo hablo de usted, algún comentario que yo hago, digo, el hermano y usted no es mi hermano. Eres mi hermano en Cristo. Sí. Pues fíjese que como nosotros sabemos que la Iglesia Católica tenemos claro eso, pero entonces el protestante no entiende por qué se confunde. Si ellos se llaman hermanos también, ¿cómo no ponen a pensar y decir, pues bueno, no sé, es algo difícil cuando uno los mira bien confundidos, o sea, ¿qué estarán pensando? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué? Pues porque se salieron de la iglesia. Pero bueno, aquí voy. Entonces, según ellos, recuerden que al inicio miramos la palabra primogénito. Según ellos, que como dice primogénito, ahí quiere decir que después, sí, hay más hermanos. Pero la palabra primogénito no quiere decir que va a haber más hijos, sino que la palabra primogénito es lo mismo, no, porque aquí no me va a alcanzar el tiempo, es lo mismo que unigénito, es lo mismo, primogénito y unigénito, es lo mismo. Entonces, pero ellos se basan en eso, ¿verdad? Primogénito, pues primero de todos, ¿no? De muchos. Y para ellos quiere decir que después sí. Pero aquí vamos a leer esta cita bíblica y ahorita la explicamos. No tardarás en ofrecerme mi parte, mi parte de tus frutos y de tu cosecha. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con los primeros nacidos de tus vacas y ovejas. 7 días estarán con su madre y al 8º me los ofrecerás. 7 días. Vamos a quedarnos con el 7 días y con el primogénito hasta ahorita. Bueno, aquí 7 días estará con su madre. El 7 días estará con su madre y al 8º me lo entregarás. Aquí, miramos, ahí está hablando tanto de humano
como animales, está hablando de los dos. Pero vámonos con la parte humana que vamos a aclarar. Aquí, por ejemplo, una mamá que tiene a su hijo, y principalmente si es la primera vez, que tiene a su hijo, y dice, 7 días estarán con su madre, y al 8º me lo ofrecerás, y pasa a ser primogénito. ¿Ustedes creen que en 8 días esa mamá pudo tener más hijos? Entonces, aquí es donde miramos que no está correcto como ellos piensan. La palabra primogénito es el consagrado a Dios. O sea, por eso dice, acá abajo, mire, en el 30, sean para mí como personas consagradas. O sea, cuando se las presenta, cuando la persona presenta al hijo, pasa a ser una persona consagrada, un hijo, el heredero de la promesa, el bendito de Dios. O sea, no es posible que en 8 días esa madre pueda tener más hijos. Entonces, la palabra, como dije, la palabra primogénito y unigénito es lo mismo. Eso está en Zacarías, anótenlo, en Zacarías, no está aquí, para que lo lean ahí en Zacarías capítulo 12, versículo 10, habla claramente. El profeta Zacarías está profetizando la muerte de Jesús. Zacarías 12, 10. Está profetizando la muerte de Jesús. Y dice, llorarán al que traspasaron, como quien lloran por el unigénito. 12:10. Y se lamentarán por quien llora, como quien llora por el primogénito. Está hablando de Jesucristo. Entonces ahí miramos que la palabra primogénito y unigénito es lo mismo. Entonces miramos también en Lucas 2, también allí no lo traigo, pero anótenlo, lo leen, y allí habla de Jesucristo, que Jesucristo, Lucas 2, 7, y en Jesucristo está más claro lo que habla del primogénito y unigénito. En Lucas 2, 7 y 21 y 22, allí habla exactamente de lo mismito que está aquí. Y dio a luz a su hijo primogénito. Ahí dicen el 7, a lo mejor si lo tienen. Y luego se va al 21 y 22 y ahí aclara que a los 8 días es circuncidado y luego es presentado. Y nos vamos para atrás y agarramos la palabra primogénito. Entonces, como miramos que María no tuvo más hijos, entonces la palabra no quiere decir que después sí tuvo, sino que eso nos aclara que la mamá va a presentar, o el papá van a presentar a ese hijo para que sea consagrado a Dios. Que eso es para no alargarnos más, no enredarnos más. Eso es lo que significa primogénito. El bendito de Dios, el consagrado de Dios, vengan más o no vengan más, pero es el primogénito, o sea, el primero. Ahora vamos a aclarar aquí, a ver si alcanzo, si todavía estoy bien. Aclarar aquí que María no tuvo más hijos. Ahí, si lo anotan, si lo buscan.
Vamos a leer y vamos a mirar cómo era la descendencia de aquel tiempo. Y vamos a recalcar en las partes donde se hable de hermanos, porque al final vamos a mirar que María no tuvo más hijos. Eso me imagino que ya lo están leyendo, pero voy a leerlo. Dice: documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Vamos a, nomás aquí lo que estamos aclarando en esta cita bíblica es que María no tuvo más hijos. Y también allí nos quedamos con eso, punto. Se apunta para el protestante, ¿verdad? O sea, no más explicación, sino que cuando no sabemos, no sepamos dónde podemos encontrar para aclarar ese texto, María no tuvo más hijos y punto, ¿no? Lo dice la Biblia, ¿dónde? Pues no me recuerdo. Pero vamos a echarle ganas para aprender algo de memoria. Entonces, me quedé en el versículo 2. Continúa el 11. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Aquí lo que queremos es mirar a mero abajo que también diga hermanos, y no lo va a decir. Dice: Jacob fue padre de José, esposo de María, de la cual nació Jesús, y de sus hermanos. ¿Dice ahí? Pero según su pensamiento del protestante, ahí, según ellos, ahí debería de decir de la que nació Jesús y sus hermanos. Para que ellos sustenten con la Biblia que María tuvo hijos, ahí debería de decir y de sus hermanos. Entonces, como María no tuvo más hijos, por eso nomás termina así: llamado el Cristo, no hijos. Entonces ahí miramos cómo acá miramos la descendencia de algunos hijos, y dice y de sus hermanos, que no los nombra, ¿verdad? Porque yo creo que son muchos. Va nombrando unos, pero no los nombra todos, sino nomás y de sus hermanos. Lo mismo debería de decir acá, si fuera verdad como dicen los protestantes, que María tuvo hijos. Pero bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda que no se haya entendido mucho o está bien? Está bien. Y si anotan, pues yo creo que más fácil, ¿no? Porque ahí con sus notas, y luego ustedes si no entendieron, me faltó aquí poquito, bueno, mi nota, leo, entonces ya ustedes van a decir, sí, porque a veces no se queda. A mí tampoco no se me queda a veces. Pero cuando ya uno lo escucha 2 veces o lo vuelve a releer, o va entendiendo uno, a veces no se queda, por mucha memoria que tenga uno, o por mucha atención que esté poniendo uno, a veces no se queda. Y así nos pasa a todos. Pero bueno, hasta ahí lo que queríamos mostrar es que desde el asta y desde el primogénito y desde los hermanos que ya mencionamos, y de aquí de la descendencia, ya se ha mostrado que María no tuvo hijos. Pero todavía hay otra parte que podemos aclarar más con la Biblia, que viene esta parte importante, que esta es la última, este es el final. Bueno, según ellos, según el protestante, según la postura de ellos, María sí tuvo hijos. Y ya miramos que ¿qué?
que no tuvo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a como hacer una prueba, ¿no? O vamos vamos a sacar este análisis a ver si si resultan estos y otros que sean hijos de María. Si es que no podemos detectar los papás. Entonces aquí está claro, aquí pues anoten esa cita bíblica. Normalmente leemos la de Marcos 3:6 o 6:3, pero ahí hay un poquito, está más fácil esta para entenderla, está más fácil esta parte, esta cita. Dicen lo mismo, pero hay algo que a veces es como nosotros también podemos aprender. Yo, por ejemplo, leo la Biblia latinoamericana y leo la Biblia Jerusalén, son las que más leo, de los jóvenes a veces, y analizo, entonces trato de buscarle una explicación más fácil, ¿no? Porque de eso se trata, que encontremos la explicación en la Biblia de la manera más fácil, porque como el protestante tiene solo una Biblia y todas están igual, con las mismas palabras, los mismos significados, entonces ellos pues más se enredan, ¿no? Y con con esas frases que usan que se han quedado un poco atrás, que no las actualizan, para que el que escuche entienda un poco mejor, a lo mejor así hubiera menos errores, no sé. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, aquí en Mateo 13:56, aquí podemos mirar. ¿No es el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos, ¿se acuerdan que ya miramos la parte donde habla hermanos? Según el protestante, pues son hijos de Jesús, ¿no? Hermanos de carnales. Dice, y sus hermanos no son Santiago, José y Simón y Judas. Entonces ya miramos que ahí, según la interpretación de ellos, es que sí hay 4 hermanos de Jesús, ¿verdad? Según ellos. Porque aquí está el hijo, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo, el hijo del carpintero, de José. Entonces aquí dice su madre María, entonces está hablando de Jesús. Entonces aquí miramos que Jesús tiene 4 hermanos, según ellos carnales, hijos de María. Pero vamos a buscar estos primeros 4. Esta vez no lo voy a hacer como lo hacen los hermanos, porque pues, tienen también, pero si lo explica uno a lo mejor, que se va a entender también bien. Por ejemplo, aquí vamos a buscar o vamos a mirar que no solo había 4, sino que hay uno más. Uno más en Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Pues es hermano carnal, ¿verdad? Porque está mencionando que es su hermano. según la postura de ellos, ¿no? Hermano. Entonces, ¿cuántos hermanos van ahí? Me están anunciando. Ahí también entonces aquí ya miramos que no solo son 4, sino es uno más. ¿Cuántos van? 5 hijos de María, ¿verdad? Porque se acuerdan que el tema se llama hijos de María, los hijos de María. Y hay otro más. Hay otro más acá. Acá por lo pronto solamente voy a leer para mirar el otro hijo en el 26. Luego me voy a regresar después al mismo texto, pero el 25. Ahora solamente estoy buscando los supuestos hijos de María. Aquí en el 26 vamos a mirar el versículo 26. Dice, Jesús al ver a la madre
y junto a ella al discípulo que más quería. Dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces ahí no escribí lo otro porque ya no cabía, pero luego le dice a Jesús también, ¿verdad? Después le dice al discípulo, así dice, después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Entonces fíjese aquí, que no está escrita allí, pero que continúa la cita, continúa el versículo. Ahí hay algo importante que nosotros debemos de valorar. Ahí Jesús, voy a hablar en la parte del discípulo, ahí Jesús quiere que nosotros como cristianos, como creyentes, como católicos, debemos de llevarnos a María, ¿a dónde? A su casa, porque dice el texto: y desde aquel entonces el discípulo se llevó a su madre a su casa. Entonces fíjese, nosotros debemos de tener la tenemos, ¿verdad? Pero es lo que nos está haciendo Jesús, la invitación a que no la dejen, llévensela. Y el discípulo, ahí está la muestra del discípulo. Desde aquel entonces el discípulo se la llevó a su casa. Dicen los protestantes, cuando alguien les menciona, ¿por qué no se la dejó a los otros hermanos? Y allí tenía, ya hemos visto 5 o 6. No es que estaban peleados, dicen ellos. Es que estaban peleados, por eso no se los dejó. Entonces ahí miramos cómo tratan de sacar alguna excusa para llevarse a la de ganar, pero sin fundamentos. Entonces, aquí solamente quería mostrar el otro hijo, ¿no? Para que con estos sean los 6 hijos, ¿no? Los 6 hijos que le dan a María. Entonces vamos a buscar algunos, o vamos a buscar, sí, bueno, algunos, porque vamos a ir por partes, algunos de los primeros supuestos hijos de María, que lo vamos a encontrar, no está para atrás, que lo vamos a encontrar aquí, en Mateo 27, 55, pero en el 56, ahí nos habla la parte importante que queremos ir entendiendo. Aquí, si miramos cómo, ¿verdad? Cómo ya sacamos 6 hijos de María, ¿verdad? O 6 hermanos de Jesús. Pero ahorita vamos a buscar a los papás de estos supuestos hijos o hermanos que no son ni hijos ni hermanos de Jesús carnales, sino que se llamaban hermanos como ustedes y yo nos podemos llamar ahorita. Dice 55. También estaban allí observando todo algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena. Esa no es la madre de Jesús, ahí menciona María de Ondes, María de Magdalena. María, madre de Santiago y de José, que fueron los primeros nombres que buscamos al inicio, ¿verdad? En Mateo 13:55, eso lo miramos allá. Aquí miramos que ya resulta una María que no es la Virgen María y tampoco no es esta otra María, sino que es otra María, madre de Santiago el menor y de José. Allá ya miramos esos 2 nombres. Si los anotaron, a lo mejor van entendiendo. Si anotaron los nombres que íbamos sacando, entonces, y de José. Y ahí también menciona otros hijos. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, aquí nos está... En esta cita bíblica, que es solo un versículo, aquí ya nos está sacando 4 hermanos, solo que ahorita vamos a comprobar
¿dónde están los papás? Bueno, aquí encontramos la madre, pero vamos a comprobar el papá del esposo de esta María, y que ya son estos dos hijos. Acá abajo, la madre de los hijos de Zebedeo, también los vamos a encontrar. Entonces aquí, en este pequeño versículo, vamos a encontrar ya 4 hijos. Imagínense, son muchos, ¿no? 4 hijos que no son de María, sino son de otras mujeres. Sí, hasta ahí vamos bien. Sí, María de Cleofas, que eso está ahorita en el texto que leí, que vámonos para atrás un poquito, si no me equivoco, no, se me hace que es para, no, sí es para adelante. Ahí vamos a comprobar los dos, Santiago y José, donde habla que hijos de la mujer aquella, ¿no? De la madre de María, sí, de María, pero que no es la Virgen María. Aquí si miramos arriba aquí va a ser mención de las dos Marías. Ahora sí viene la Virgen María y la otra María que estaba allá, la que acabamos de leer. Aquí, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Ahí sí es la Virgen María. Siempre va a decir su madre o la madre. Con María, la hermana de su madre, pariente de María, la madre de Jesús. Esta es pariente. Por eso dice María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas. Entonces si miramos allá atrás, donde miramos que los hijos, María, madre de Santiago y de José, y para comprobar que no era la Virgen María, sino que es la otra María de la cual está hablando acá, si miramos la esposa de ¿quién? De Cleofas. Y si no dijera la esposa de ¿quién? De José. Si fueran hijos como ellos dicen, entonces dijera la esposa de José en vez de Cleofas. Pero como es otra María, la madre de Santiago y de José, que ya miramos allá atrásito, entonces esos hijos que mencionan allí y esta madre no es la Virgen María. Ahí ya se le quitan dos hijos, los dos primeros que acabamos de ver, Santiago el menor y José. Ahora vamos a mirar en esta cita bíblica que vamos a encontrar. ¿Se recuerdan que allá atrásito? Bueno, voy a regresar para que, por si no se entendió. Aquí miremos aquí. Y la madre de los sí dice que ahí, y la madre de los hijos de Zebedeo. Escuchen, ya encontramos estos dos, ¿verdad? Esposa de Cleofas. María, esposa de Cleofas. Estos dos. Ahora vamos a encontrar estos dos. Estos dos vamos a encontrarlos aquí adelantito. Aquí van a estar. Para mirar, ya salieron dos que tienen una madre distinta a la Virgen María. Y aquí vamos a mirar cómo está mucho más claro, por decirlo así, que el anterior, pero que también es verdad el otro. No porque no está claro, no quiere decir que no sea verdad. Dice, estos son los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro. Aquí va mencionando los apóstoles. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Los acabamos de ver allá donde decía, ¿verdad? Y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces aquí está el otro Santiago mayor y Juan, hijos de Zebedeo. Entonces ya llevan 4, los 4
que no son hijos carnales de María, sino son de aquella mujer que no menciona el nombre, pero que aquí aclara que son hijos de Zebedeo. Y si no, dijera a lo mejor hijos de José, ¿no? Si fueran de María. Pero entonces aquí miramos como una madre que no menciona los hijos, la madre de los hijos de Zebedeo. Y acá lo que enseña es los nombres de los hijos de Zebedeo, lo que habíamos leído. Bueno, continúa ahí entonces para mirar. A lo mejor que ya casi se me acabó el tiempo, pero ya nomás me queda una cita bíblica. Aquí, para no hacerlo más largo, aquí va mencionando los nombres de los apóstoles. Ahí esto en sí es bueno leerlo, pero ahorita me voy a brincar hasta acá. Déjenme ver, no, sí lo voy a leer todo mejor. Dice, el 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, el que ya miramos, Tadeo, Simón el cananeo. Entonces aquí, Simón el cananeo, por eso lo puse en rojo, que también estaba ya en los primeros 4 que miramos. En los primeros 4 que miramos estaba Simón. Este nombre estaba Simón el cananeo. Si fuera hermano de Jesús, ¿cómo dijera aquí? Nazareno o Galileo. Pero como no es hermano carnal, entonces pues es de otro lado, ¿no? Por eso es cananeo, de otro lugar. Entonces ahí encontramos ya encontramos 5 hijos y ya ahorita este es el último, ya aquí acabo. Este es el último hijo de María, o supuesto hijo de María. Aquí vamos a leerlo, Judas 1:1, y aquí fíjese cómo dice claro, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Pero a lo que vamos aquí es servidor. Si no dijera hermano, sino es servidor. Y se acuerda que ya lo encontramos como hermano junto con otros 3 más. Judas, con los otros 3 que eran 4 supuestos hijos. Pero como no es hijo, entonces ¿qué es? Servidor, o sea, un discípulo, el que lo acompañaba. Entonces, hasta aquí, más que nada es como aclaré al inicio. El punto o lo que debemos saber y entender es que María no tuvo más hijos. Y punto, como lo dije, ¿verdad? Punto. O sea, no hay que nosotros creernos de que, a lo mejor sí, no, que es que la Biblia dice, porque de repente por ahí sacan otro texto, porque hay muchos, que como por ejemplo Mateo 12:46, ese lo aplican mucho el protestante. También dice, afuera te busca tu madre y tus hermanos. Entonces, casi siempre lo mencionan. Pero ahí está bien clarito, Mateo 12:46, pero ahí está bien clarito, porque Jesús no hace caso. ¿Por qué? Porque no era su mamá, ni si no hubiera corrido, no, sí voy a verlos, sino que tranquilo, siguió lo que estaba y siguió predicándoles. Y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Entonces ahí los mismos protestantes hacen esa pregunta y ahí está la respuesta luego enseguida. Solo que hay que analizar detenidamente y está claro. Pero bueno, espero que me haya hecho entender. Ya tenía bastante tiempo que no practicaba estos temas y a veces, como les he dicho, sí se olvida. Si lo deja de practicar uno, sí se olvida. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Adelante, hermana.